Calma, 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 profe. Que no pan del cuni. Avena y su pitillo. Bueno, vamos a ser muy claros. No pueden entrar predispuestos. No sé si yo creo que Jonathan no lo ha dicho por eso, pero no pueden entrar predispuestos. Si ustedes hacen un sondeo, realmente la materia en la que mejor le va a la gente es en epistemología. ¿Por qué? La verdad ni yo me lo explico. Pero a la gente le termina gustando, por lo menos lo que yo venía haciendo. Creo que por eso la cambié un poco, porque dije, vaya, a la gente le resulta muy fácil, voy a ponerla un poquito más dura. Pero yo creo que se puede lograr hacer algo. Y lo otro es que no pongo tampoco tareas tan difíciles. A mí me interesan algunas cosas y hacia eso iba. Esto que estoy diciendo ahora, lo iba a decir al final, pero ya dado el miedo de Jonathan y de Marco, creo que fue el otro que habló, y el de Fernando no, perdón, de Jorge Luis, eh, eh, porque la voy a cambiar ahora con nosotros, ahora explico. Voy a aclararlo. En general a la gente le va bien. De hecho, el primer parcial va a ser una exposición. No planeo poner muchas tareas por dos razones. La primera es porque definitivamente las tareas me terminan agobiando a mí también. Y aunque yo leo todos sus trabajos, al final hay gente a la que no ni siquiera les puedo enviar correcciones porque lo leo así y digo, bueno, está bien, esta es la nota, pero ni siquiera se las envío y eso me parece injusto. Y así que voy a tratar al máximo de controlarme y no poner muchas tareas. Ahora, sobre la pregunta de ¿por qué la cambié con ustedes? Bueno, porque consideré que era chévere hablar un poco más ya de teoría del conocimiento, de tipos de conocimiento y de todo eso. Se me hizo más chévere y por eso la cambié, pero no hay mucho problema con eso. De hecho, considero que toda la primera parte es un poquitín dura y creo que si va muy dura, simplemente eliminamos cosas. O sea, por ejemplo, imaginemos que arrancamos hoy. Luego nos vamos con la semana 2 y se nos hace durísima y la tercera también. Y de hecho ya la tercera se extiende a la cuarta y a la quinta y la cuarta pasa a la sexta, a la séptima. Bueno, si hay un momento dado, quitamos algo de este sector, no del sector de abajo. El sector de abajo es intocable. Podemos quitar algo para acelerar. Esto es como intentando. No voy a mentirles, estoy experimentando con un conjunto de temas nuevos. Todo esto de alguna manera es nuevo. Entonces estoy experimentando a ver qué tanto ustedes se mueven o no. De cualquier manera, la nota que se toma siempre va a depender de lo que yo dé. ¿Quién me va a decir algo? Profe, podemos quitar lo de la semana 10. La semana 10 dice parcial. Ah, ok, ya entendí el chiste. Okay. Fíjate, Marco, que han habido semestres en los que el desempeño de los estudiantes ha sido tan bueno que no quito la semana 10, pero sí quito la 16. Pero esas han sido otras historias, ¿no? En otros momentos. Vamos a ver, eso también va a depender de ustedes. Voy a repetir un poquito. Las 2 primeras semanas son como un poco hablar de conocimiento, teoría del conocimiento, pero de una forma muy breve. La teoría del conocimiento tiene un carácter bastante filosófico, por decirlo de alguna manera. Espero que nadie me corrija ello, pero tiene como un carácter bastante filosófico. Sin embargo, lo vamos a ver un poco más de manera muy de noción. No nos vamos a meter de lleno, no nos vamos a meter a fondo. Por ejemplo, cuando hablemos aquí de concepciones de la realidad, realismo e idealismo, no nos vamos a poner a definir todo lo que abarca el realismo y todo lo que abarca el idealismo, sino solo tener una noción de qué podemos entender por realismo, hablando de la realidad como algo basado en la concepción realista y la realidad como algo basado en la concepción idealista. Cosas como muy básicas, es mi intención, ¿no? Esto es para tener un poco de idea sobre qué es epistemología. La clase se llama Epistemología de la Comunicación y creo que estaría chévere que quedara claro lo de epistemología. Sé el temor de cosas de las que estoy hablando porque la mitad del programa, si no todo, son términos que no tienen la más remota idea, pero la idea es ir mirando cómo vamos desarrollando. Me interesa que quede claro todo lo que está en el último corte. Esto me interesa muchísimo. Esto y como 3 temas de más arriba. Deben estar pensando, ajá, pero si le interesa que eso quede claro, ¿por qué no centra el programa solo en eso? Bueno, porque eso es muy poco. Cuando uno planifica los programas de una clase, uno tiene como un conjunto de ideales que uno quiere que los estudiantes alcancen y otras cosas que son como de relleno. Entonces, hay cosas que no son de relleno per se, pero que si no se dan, no hay mayor inconveniente, no van a afectar su carrera como comunicador. ¿Sí? ¿Me van siguiendo en lo que estoy diciendo para calmarlos un poco? Oh, sí, profe. Claro. Sí, claro, profe, sí. Bien.
Wow, ya tenemos grupo, interesante. Eh, entonces, básicamente esa sería como la idea. Lo que vamos a hacer de primer parcial, de hecho aquí está estipulado, pero vamos a hacerle cambio. Yo aquí puse cuáles serían lo que se haría dentro de cada parcial. Puse parcial 60% más 2 tareas escritas, cada una con un 20%. ¡Ay, Dios! Me dio un meque duro. Mi celular. Cosas que duelen. Me duele más a mí que a él. Aquí dice parcial 60%, 2 tareas escritas, cada una con un 20%, porque saben que me gusta poner tareas. Pero realmente lo que más me va a interesar de este primer corte va a ser el parcial. ¿Qué vamos a hacer del parcial para ponérsela suave comenzando? Vamos a hacer una exposición, pero una exposición en grupos, que van a ser, como son 28, van a ser como grupos de 3 o un grupo de 3 y alguno de 4. Vamos a hacer una exposición para que la cojan suave y sea sencillo. Creo que ustedes hacen buenas exposiciones cuando se lo proponen. Bueno, realmente en teoría de la comunicación el semestre pasado hicieron buenas exposiciones, un buen porcentaje. Hay otro porcentaje que aún se nota a leguas, que la preparan 5 minutos antes, 10 minutos antes, y ni siquiera es porque lo que estén diciendo es incorrecto, es porque en el discurso no pueden articular nada bueno. Eso quiero aclararlo. No es, porque hay gente que es muy buena hablando, pero hay gente que definitivamente es como, si no eres bueno hablando, por lo menos tómate el tiempo de prepararla con tiempo. Me disculpan si hay alguno que se sienta aludido. Porque no es por nada. Hay gente que puede meter carreta y hay gente que no. Entonces, pero en sí hay mucha gente que también preparó muy bien sus exposiciones, ¿no? Y eso no podría, no estoy hablando de nadie en particular, de hecho no estaría hablando de ese caso en particular. Hay otros casos que se nota que la estudiaron, pero que tienen que mejorar en su expresión oral, y eso es muy importante. ¿Sí? Bien. Profe, una pregunta. Ahora que está lo de la presencialidad, ¿las exposiciones llegarían a ser presenciales o aún virtual? Esa es una muy buena pregunta que no había pensado. A mí me gustan más las virtuales. Siento que me gustan más las virtuales. Y posiblemente serían virtuales, ¿no? O también puede discutirse con el grupo. Lo que pasa es que si fueran presenciales tendrían que ser todas el mismo día. ¿Sí? Ok. Lo que sufren de nervio, ¿qué? Pues tienen que aprender a controlarlo. ¿Cómo vas a ser un productor sufriendo de nervios? Y es que ese es el problema, ¿no? Tomen Si me 2 van vasos de agua de azúcar. a echar un paco, échenmelo, que por lo menos yo, si me van a echar un paco, por lo menos que me echen un paco donde me estén hablando y por lo menos lo que esté diciendo suene bonito. Así yo diga, no, me está echando un paco, por lo menos yo diga, bueno, el pelado se esforzó y habla bien, pero si me van a echar un paco que se les traba la lengua y que ni siquiera Que están tenga pronunciando bien las actitud, palabras, profe. ahí tenemos un problema. Que haya actitud. Exacto. O sea, si me echan una mentira bien hecha, yo se las creo, por lo menos digo, no te voy a poner un 2 porque me echaste bien la mentira. Pero hay gente que a veces estudia y aunque estudió, no tiene idea de cómo transmitir lo que está diciendo. Y eso es algo que tienen que superar estando en tercer semestre. ¿Sí me van siguiendo? Bueno. Miren que estoy cogiendo la suave, que ni siquiera estoy hablando ya de temas ni nada. Entonces eso sería el primer parcial, el segundo parcial aún no lo he pensado, y el trabajo final posiblemente va a ser algún tipo de audiovisual. O sea, generalmente lo que yo hago en el trabajo final es todo lo que usted haya aprendido en el semestre, hágalo en un video. Ya usted verá si lo hace como qué sé yo, una presentación, algún tipo de show o algo por el estilo, como noticiero, como lo que sea, como lo hacen. Han habido trabajos muy buenos. Hace 2 años me acuerdo que les puse que hicieran un programa infantil, hace 2 semestres, y cada uno se creó un programa infantil explicándole a los niños algunos de los conceptos que habían aquí. Eso es más o menos lo que trato, de que no sea tan pesado, porque puede que las temáticas sean un poco pesadas. ¿Me van siguiendo? Bueno, sí. ¿Por qué es la importancia de esta materia? Yo creo que a eso era lo que quería llegar, y eso es el por qué me interesa de pronto esta parte final, que es lo que más me interesa. La comunicación,
ha existido desde siempre. Desde que el hombre es hombre existe la comunicación. Pero eso no significa la comunicación ha existido desde siempre. O sea, el hombre se comunica. Pero la comunicación como medio masivo, o como espectro masivo, o como elemento masivo, es más reciente. ¿Sí? Eso es más reciente. Hablar de comunicación, de medios masivos de comunicación, de cómo funcionan, de cómo han ido evolucionando, eso es un poco más reciente, ¿cierto? De hecho, nosotros vimos el semestre pasado en Teoría de la Comunicación que se comienza a hablar de medios masivos de comunicación ya en el siglo XX, posterior al concepto de masa, y cómo comienzan a avanzar, y de hecho que se dan diferentes momentos en los que se va dando la comunicación. La comunicación tiene 3 grandes momentos en la historia, ¿sí? Que están mediados por la llegada del cine y la radio en el contexto Primera Guerra Mundial. Si bien es cierto, ya el cine venía de antes, se expande en ese momento, hay un segundo momento que es llegada de la TV en plena Guerra Fría y expansión del mundo, por decirlo de alguna manera, expansión de lo que vendría a ser el capitalismo, por decirlo de alguna manera, que se da en los 60 más o menos. Y hay un tercer momento hasta ahora, yo considero que ya estamos en un cuarto, pero se puede considerar que hay un tercer momento, que es la llegada del Internet a finales de los 80 y que se da en el contexto de caída de la Unión Soviética. ¿Sí? Básicamente hay como 3 grandes momentos de la comunicación, ¿sí? Y curiosamente todos están mediados por algún momento histórico. Es una cosa de casualidades, quién sabe. Es un buen punto, parecería una casualidad. Entonces, si nos damos cuenta, en el último siglo la comunicación ha avanzado. Sin embargo, es un fenómeno que no es tan viejo. La comunicación masiva no es un fenómeno viejo, es un fenómeno que tiene 100 años, 150, ¿no? Si uno piensa en las ciencias, por ejemplo, si uno piensa en la física, que se encarga, palabras más, palabras menos, de la naturaleza, de los comportamientos de la naturaleza, por decirlo de alguna manera. Eso es desde siempre, ¿no? Si uno piensa en, por ejemplo, la sociología, eso tiene que ver con el hombre viviendo en comunidad, hombre viviendo en sociedad, o cómo se forma la sociedad. Eso, si bien es cierto que las sociedades se arman a finales del siglo XIX, recuerdan cuando se da lo de la masa, porque la revolución industrial y la gente tiene que moverse a las ciudades, es cierto que el hombre igual se ha comunicado como sociedad desde hace mucho, o sea, si fueran pueblos pequeños, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, de la lingüística, que es lo mío, pues el hombre habla desde mucho antes, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con lo que estoy diciendo? Porque parece que estuviera siendo un poco disperso. ¿A dónde quiero llegar? Las ciencias generalmente estudian fenómenos que ya son muy reconocidos. De pronto una ciencia puede ser nueva, de pronto la sociología puede venir del siglo XIX, pero que el hombre viva en sociedad o que el hombre se relacione con el otro, desde que el hombre es hombre, ¿no? ¿Me van siguiendo? Díganme si no. Yes. No, no me van siguiendo.
¿Sí? Sí. Pero en el caso de la comunicación, como es un elemento más reciente, es más difícil hablar de que exista algo como una ciencia de la comunicación. ¿Sí? No se preocupen, no hemos terminado de aterrizar a donde yo quiero llegar. Ustedes son estudiantes. Como estudiantes, ustedes al finalizar su carrera van a hacer un trabajo de grado. Ese trabajo de grado va a estar basado en una investigación. Si es una investigación, por eso ven las carreras, la materia de metodología y ven la anteproyecto y todo lo demás, si es una investigación, va a tener como quien dice un carácter científico. ¿Cierto? Va a tener un carácter científico, por eso hablaron con Cledis de planteamiento de problema, de justificación, de objetivos, porque va a tener un carácter científico. Pregunta del millón. Si ustedes estudian comunicación, si yo estudio comunicación, vamos a ponerlo en esta manera. Si yo estudio lingüística, y hago un trabajo investigativo, ¿a qué área, a qué ciencia pertenece? Oh, fuck. Ciencias sociales. Pues serían las ciencias sociales, más concretamente a la lingüística, ¿cierto? Si yo hago un estudio sobre la biología, es decir, no, si yo estudio biología, perdón, si yo estudio biología, y hago un trabajo investigativo sobre, vamos a decir un disparate, sobre el sistema óseo de las moscas. ¿Quién me dice por qué eso es un disparate? ¿Sabéis? ¿Sabéis que también están en biología? Porque las moscas no tienen hueso. Muy Las bien, moscas no tienen hueso. muy bien, también en biología, muy bien, muy bien. Si yo estudio biología y hago un trabajo investigativo sobre el sistema óseo de las moscas, ¿a qué ciencia pertenece? Ciencia. Claro, es ciencia, pero ¿a cuál? De forma general podemos decir que va a pertenecer a las ciencias Humanista. naturales, no, eso sería natural. Ciencias naturales y sería la biología. Realmente eso podría ser insectología, creo que se llama la de los insectos, pero en general se puede entender como biología. No sé si me van siguiendo. O sea, yo estudio biología, me dicen, Alex, tienes que hacer un trabajo de grado. Yo cojo y me pongo a estudiar el sistema óseo de las moscas. Bueno, ¿y mi trabajo de qué ciencia es? Pues de biología, güey. Igual. Alex, estudias lingüística. Bueno, yo voy a hacer un estudio, un trabajo investigativo sobre cómo hablan los guayú. ¿A qué ciencia pertenece? Pues a la lingüística. Bueno, yo estudio sociología y voy a hacer un trabajo investigativo para graduarme y voy a analizar cómo se comportan los cartageneros en una fiesta. ¿A qué ciencia pertenece? Pues a la sociología. Si yo estudio comunicación, y hago un trabajo comunicativo sobre el poder del canal RCN, ¿a qué ciencia pertenece? Sociales. Ok, a las ciencias sociales, pero más específicamente, porque fíjense que la lingüística es ciencias sociales, biología ciencias naturales, pero más específicamente a La comunicación. bien.
La verdadera pregunta aquí entonces es, ¿y la comunicación es una ciencia? ¿Cómo así? Yo pregunté a qué ciencia, pero tú me respondiste comunicación. ¿Es que acaso la comunicación es una ciencia? Bueno, realmente esto nos lleva al objetivo de la clase. La idea de esta clase es intentar establecer Es un área si de podemos estudio, hablar. profe. ¿Cómo? Es un área de Exacto. estudio. Es un área de estudio, pero de hecho la lingüística es un área de estudio, la biología es un área de estudio. Entonces, el objetivo de la clase, que yo al final no les voy a decir si la considero ciencia o no, aunque puede pasar que sí o que no, es establecer si se puede hablar de la comunicación como un tipo de ciencia, o si no se puede. En eso consiste la clase. ¿Por qué se llama epistemología de la comunicación? Se llama epistemología de la comunicación porque la epistemología es una disciplina de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento. ¿Qué quiere decir eso de que se encarga de estudiar el conocimiento? Bueno, en filosofía, yo no sé si nuestro amigo Dylan está por aquí, él podría hablar mejor de eso. Profe, no estudia el conocimiento, o sea, bueno, no sé si de pronto usted seguramente sí es lo que intenta decir, estudia el fenómeno, o sea, el fenómeno cognoscitivo, conocer, pero no existe como una definición propia de conocimiento, ¿no? O sea, la epistemología estudia ese fenómeno. Ya. Claro, el fenómeno de la generación de conocimiento, tienes toda la razón, muchas gracias. Es el fenómeno justamente de generar conocimiento. No, es muy buena, es bien interesante porque generalmente en todas partes se define epistemología como la disciplina que se encarga del estudio del conocimiento, pero la aclaración de Dylan es muy puntual porque es que de hecho estudiar el conocimiento, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento no es como algo tangible o completamente generalizable que uno pudiera tomarlo y estudiarlo, no es como decir como otras ramas que se dedican a estudiar cosas muy puntuales, el conocimiento no es tan puntual. Esa es una buena aclaración, pero ya que interveniste, quisiera que me aclararas, por ejemplo, que tú mencionaras, que eres más experto en el tema posiblemente, por ejemplo, ¿qué otra rama tiene la filosofía? Bueno, hay varias. Dime alguna. No, pero dime alguna. Dime alguna, por ejemplo, la estética. Ajá. Estética, ontológica. Bájale dos, cálmate. Dije una. Ok. La estética, por ejemplo. Ok, la estética estudia, es una disciplina que estudia. Profe, tengo que hablar. Evidentemente, estoy esperando, se lo estoy esperando. Ok, la estética pues revisa mucho el tema de los discursos, no tiene nada que ver con algo físico. Revisa es el tema de lo sublime, de lo solemne, o sea, hace como unos análisis de los discursos, eso es lo que hace la estética como tal. Vamos a ponerlo así. Quería algo más concreto, pero vamos a ponerlo así. La estética es una disciplina que estudia lo sublime y lo solemne. ¿A qué se dedica la ontología? Pues al estudio, el conocimiento del ser, sobre todo, ese tema del ser. El conocimiento del ser, muy bien. Voy a quedarme con la ontología y no tanto con la estética, por eso pasé al error. Porque no sentí que estuviera, no estoy diciendo que esté mal, sino que es un poco más difícil hablar de qué es eso de lo sublime y lo solemne, en el ejemplo que quiero presentar. Básicamente, la filosofía tendría varias ramas, yo no soy filósofo, eso quiero aclararlo de entrada. La filosofía tendría varias ramas que se dedican a estudiar diferentes aspectos que se dan dentro del mismo mundo, dentro de la misma naturaleza del hombre, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Me corriges cualquier cosa si estoy equivocado. Dentro de eso, por ejemplo, la ontología se encarga de estudiar el ser, qué es lo que vamos a entender por ser. En el caso de la epistemología, lo que se encarga es de estudiar el fenómeno del conocimiento, es decir, cómo se produce el conocimiento y qué características debe tener el conocimiento para poder ser conocimiento, ¿sí? Ahora bien, si están perdidos, me dicen, no hay ningún problema. Yo sí estoy perdido. ¿Ah? ¿Me dijo eso? No, yo sí estoy un poquito perdido. Profe.
Bueno, déjeme que termine y entonces retomo todo, ¿sí? Profe, Dime. o sea, a ver si de pronto entendí un poco. Como tal, lo que nos ayuda a la epistemología es intentar de que todo el estudio que se realiza como tal en cada uno de esos procesos sea lo más correcto posible. O sea, la epistemología busca eso, que ese dicho estudio en el arte, ya sea en las ciencias naturales, en las ciencias sociales, sea lo más corto posible. O sea, que el conocimiento sea lo más conocimiento. ¿Sí? Perfecto, ok. Pero voy a retomarlo ahora que termine. Entonces, existe otra rama que se conoce como nociología, que bueno, hay una división, esto puede ser discutible, puede ser, sí, discutible, que se supone que también estudia el fenómeno del conocimiento. ¿Cuál sería la diferencia entre nociología y epistemología? En que el tipo de conocimiento que intenta establecer la epistemología es más el fenómeno del conocimiento de corte científico. Es decir, un conocimiento de hecho basado en la verdad, en lo que vamos a entender como ciencia. Mientras que la nociología podría dedicarse al estudio del conocimiento que no necesariamente es científico. Esto es discutible porque esto también va a depender de lo que entendemos por conocimiento, pero esa es otra historia que no vamos a tocar acá. Por lo menos no hoy que estamos en la introducción y que sé que está costándoles. ¿Sí? Dicho todo esto, o haciendo esta aclaración, o haciendo esta relación, hay diferentes ramas de la filosofía que se dedican a estudiar diferentes cosas, y dentro de eso la epistemología estudia el fenómeno, como bien nos lo aclaró Dylan, del conocimiento. En este caso lo vamos a entender más como del conocimiento científico. Van a ver que hay definiciones de epistemología que omiten esta parte de conocimiento científico. Si la epistemología se encarga de estudiar el conocimiento científico o el fenómeno del conocimiento científico, el cómo se produce el conocimiento científico, la epistemología lo que tiene que ver con la comunicación es el hecho de que va a intentar ver o establecer de alguna manera las pautas, establecer entre comillas, las pautas de si lo que se hace dentro de las ciencias, dentro de la comunicación, dentro del estudio de la comunicación, dentro de esto que nosotros estudiamos, puede considerarse científico o no, ¿sí? Por ahí va un poco la cuestión. Aún no está tan clara, pero va por ahí. Creo que alguien levantó la mano. Laura, Bader. Sí, profe, era esa parte, ¿Cómo? Disculpe, era esa partecita porque entonces yo decía, ajá, si está el problema de que no se sabe si comunicación es ciencia o no, ¿cómo la sitúan, digamos, dentro de la epistemología? O sea, por eso, pero creo que usted al final fue que lo aclaró, que precisamente era donde estaba el cuento. Ok, listo. Está un poquito fallando la señal, pero creo que te pillé el mensaje. Bader, ¿qué me ibas a decir? O no sé si esa mano es de ahorita. Ah, no, profe, no. Esa mano fue hace ratico. ¿La de ahorita? Ok, entonces, ¿qué es lo que trataríamos nosotros de hacer en esta clase? ¿Por qué se llama así? Pues la clase podría llamarse de mil una manera. La clase podría llamarse ¿por qué la comunicación es o no una ciencia? Y le podemos poner así, no hay ningún problema. En esta clase lo que vamos a hacer es discutir un poco sobre si podemos hablar de que la comunicación masiva, lo que nosotros vemos aquí, se puede considerar una ciencia como la lingüística, como la sociología, como la antropología, o si no. Esa discusión que se da tiene un carácter epistemológico porque analiza si ese fenómeno del conocimiento científico que se genera a través de los estudios de comunicación se puede considerar científico o no. Lo digo mejor, me equivoco un poco. Si ese fenómeno del conocimiento que se genera en los estudios de la comunicación se puede considerar científico o no, si sigue las pautas del método científico, si sigue una metodología científica, si apunta a la verdad, si apunta a lo que se espera de lo que sea ciencia. Y por eso se va a llamar epistemología de la comunicación, y por eso no nos vamos a dedicar tanto a hablar de qué es el conocimiento y de qué no, aunque lo veamos, sino que al final lo que queremos ver es si hablar de ciencia en el caso de la comunicación es válido o no es válido,
o si simplemente lo llamamos, como nos dijo Kierkegaard, una disciplina, un campo de estudio. Esa es una cosa discutible aún. ¿Alguien levantó la mano? Me parece que sí. Sí, profe, yo tenía una pregunta. O sea, entonces la epistemología se trata más de ver los procesos de la producción del conocimiento científico a través del método científico y no tanto acerca de definir lo que es el conocimiento y cómo, cómo se crea. También, pero sí, las dos cosas, realmente las dos cosas, y esta respuesta es compleja. En las dos cosas, porque es que para poder validar si el conocimiento es científico, tenemos que tener claro que es conocimiento. Entonces, la epistemología también determina que es conocimiento. Algo bien interesante de la epistemología es que aunque se enfoca en el conocimiento científico, tiene que saber qué es lo no científico, ¿no? Entonces también le toca saber qué es lo no científico para poder determinar qué es lo científico. Esto que acabo de decir pudo sonar un poco raro, pero es evidente. Si tú quieres dedicarte a un campo como que es el campo de la producción de películas, tienes que tener claro qué es un documental para no hacer documentales cuando estás haciendo algo. Parece tonto, pero así es. Yo me quiero dedicar, quiero un restaurante de comida típica costeña. Yo tengo que conocer cuáles son los platos del interior para que no vaya a ser que en mi confusión yo termine haciendo platos del interior dentro de mi restaurante costeño. Esto pasa un poco con la epistemología. Se encarga de determinar la rigurosidad, no, el carácter científico de los estudios en diferentes campos, aunque en el fondo también tiene que determinar qué es lo que está entendiendo por conocimiento para determinar si ese conocimiento es científico, ¿no? En algún momento histórico, cosas que eran meramente especulativas se consideraron científicas. Luego, con la llegada ya del método científico, en la revolución científica, eso fue desechado. Y eso va pasando constantemente, eso siempre va pasando. No sé si lo que voy a decir va a enredarlos un poco más, pero igual la epistemología o los estudios científicos, vamos a hablar de los estudios científicos, van mutando con el paso del tiempo. Reglas que consideramos científicas en un momento histórico ya no se consideran científicas, pues dados los avances de la misma ciencia. ¿Sí? ¿Me ibas a decir algo, Vader? O sea, como tal, ella ayuda como tal a ver si hay coherencia, si la coherencia interna entre los conceptos de una teoría son correctos. Exacto, sí. De alguna manera, sí. Quiero que aclaremos algo por otra parte. No existe una cosa como una disciplina a la que uno llega y uno dice, por ejemplo, yo terminé mi trabajo de grado. Y yo de repente llego donde Fernando, por ejemplo, yo le digo, Fernando, tú eres epistemólogo, valídame mi trabajo, porque Fernando es epistemólogo. Eso como tal no existe. La epistemología no es como una ciencia aparte que llega a la biblioteca de la universidad a revisar si las tesis son científicas. Eso no pasa. La epistemología es más, sí, es un campo de estudio. Hay gente que se dedica a estudiar epistemología, pero puede verse también como que todos nosotros, cuando estamos haciendo un trabajo científico, hacemos un poco de epistemólogos, ¿no? Cuando yo cojo un trabajo de un estudiante de grado y digo, tu objetivo no está claro, o tu objetivo no ha sido definido de la manera correcta, o tu objetivo no apunta a tal cosa, estoy haciendo epistemología. Cuando yo veo los datos de Laura, de su trabajo de investigación de tercer semestre en metodología, y veo que recogió unos datos, pero las conclusiones que me está diciendo Laura no tienen ningún sentido con lo que ella recogió, y parece que ella estuviera como manipulando la información, y le digo, Laura, esto no es científico, esto está manipulado y tú no has seguido con rigurosidad lo que tienes que hacer. Estoy siendo un poco epistemólogo, estoy evaluando su trabajo, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro. Si uno tiene una conciencia epistemológica en su cabeza, cuando uno está haciendo un estudio científico, que uno pretende que sea científico, uno está fungiendo en ese momento dado como epistemólogo para determinar qué es correcto y qué no. En este momento, muchos van a pensar como que, ay, profesor, pero si yo estoy haciendo una investigación, obvio yo voy a saber qué es lo que tengo que hacer y qué no. No siempre pasa. Yo he leído trabajos de grado de estudiantes que me sacan unas conclusiones que se nota a leguas que se las sacaron del corazón, pero no de los datos. ¿Sí me entienden? Es como que, por ejemplo, yo hice una encuesta y en la encuesta Fernando me respondió y me dijo que se veía con su novia 2 o 3 veces por semana máximo.
Y entonces viene la persona que concluye y dice, se ve 2 veces por semana máximo. En la sociedad colombiana, que los hombres no se vean mucho con sus novias puede implicar que haya infidelidad. Esto nos estaría indicando que Fernando es viable que sea infiel. Es como, espérate, bájale 2. Los datos no te están diciendo eso. Fernando solamente te dijo una cosa y ya, no te dijo más nada. Todo ahí lo que tú me estás diciendo es una interpretación tuya, bien tirada de los cabellos, de una idea que sacaste, quién sabe de dónde, haciendo una generalización que no debes hacer. ¿Sí? Ese tipo de reflexiones que se hacen cuando vemos un trabajo son reflexiones de corte epistemológico. ¿Sí? Levanten la mano todos los que están perdidos. Y no hay ningún problema si los 27 están perdidos. Ok, listo. Háganle, sin problema. Déjenme, yo voy respondiendo un mensaje aquí en lo que ustedes van poniendo. Hola, buenas. Bien. Voy a dejar de compartir un momento, ya les digo por qué. ¿Solo 3 personas? Tengo una pregunta. Dime. O sea, ¿cuál es el propósito de que nosotros, o sea, yo sé que esto es importante, pero, o sea, ¿cuál es el propósito de que nosotros entremos en un debate de si la comunicación es una ciencia o no? O sea, no sé, me parece que en esta materia como que lo más interesante es precisamente la determinación de qué es un conocimiento y cómo se produce, pero ya entrar como, me parece que va a ser entrar en un debate de tecnicismos. No sé Bueno, si tengo razón. hay 2 cosas, antes de comenzar a aclarar un poco la situación. Hay 2 cosas. Por un lado, lo que tú estás diciendo es sí, el debate de qué es conocimiento y qué no es conocimiento es interesante. Por eso lo incluí dentro del programa. Sin embargo, hay que aclarar que eso se da más en una carrera de filosofía. La verdadera justificación de la materia, de esta materia, que bien podría ignorarse porque muchos programas no la tienen, es determinar si se puede hablar de que la comunicación es o no una ciencia. Es decir, los estudios que se hacen en comunicación son o no válidos, ¿no? Es generar, no digamos el espíritu científico, pero sí la idea de que la ciencia existe y de que lo que ustedes hacen es ciencia. La importancia de ese fenómeno es bien interesante porque uno de los fenómenos más importantes a los que se enfrenta muchas veces el estudiante de ciencias sociales es a que su disciplina es despreciada desde el punto de vista científico. De pronto como comunicadores a ustedes no les importa, de pronto lo ven desde el punto de vista, bueno, yo solamente quiero tener mi cámara y grabar, a mí no me interesa si la gente cree que lo que yo hago es ciencia o no, eso no me interesa. Pero sí es importante que cualquier persona dentro de un campo que se considere científico tenga claro si a lo que se dedica es ciencia o no, porque esa es una discusión que muchas veces no se puede dar. Si te lo simplifico, realmente es más una clase desde el punto de vista del conocimiento, de hacer una aclaración, de pillar la importancia de qué es la ciencia, comprender qué es la ciencia y por qué lo que hacemos es o no ciencia, que una clase que realmente de pronto les va a dejar algo para que ustedes discutan en la vida dentro de su carrera como realizadores, ni siquiera dentro de su carrera como científicos, porque puedes hacer un estudio científico sin tener la discusión. El punto es como eso, como generar la clarificación de si lo que se hace es ciencia o no. Sé que no es la respuesta más satisfactoria, porque es que quizá no hay una respuesta satisfactoria como la que tú estás pidiendo. ¿Sí? Bien. Volviendo un poco a explicar lo que pregunté de si habían comprendido o no lo de epistemología y todo lo demás. Voy a volver. Básicamente voy a resumirlo de una forma muy simple. Existe una cosa que se llama ciencia, que no vamos a definir hoy. Existe la ciencia y existen diversas ciencias.
¿Sí? Existen diversas ciencias, de eso no hay ninguna duda. Generalmente, una ciencia define un campo de estudio. ¿Sí? La medicina, pues, puede considerarse una ciencia, es una ciencia. Se compone de otras muchas ciencias de las que se alimenta. Y eso se estudia. Si yo estudio lingüística, estoy estudiando una ciencia. Si estudio historia, así no les parezca raro, estoy estudiando una ciencia. Estudio historia, estudio una ciencia. ¿Sí? Estudio psicología, que yo a veces tengo mis dudas con ella, pero está reconocida como ciencia, estoy estudiando una ciencia. Igual si estudio física. Estudio ingeniería industrial. Eso no es una ciencia, pero sin duda alguna bebe de otras ciencias. Digamos matemáticas, digamos la misma física y otro montón, ¿no? Ahora, si estudio comunicación, se me genera la duda, ¿estoy estudiando una ciencia? Esa sería la pregunta. La comunicación aún no ha sido reconocida como ciencia, así como las otras que he mencionado antes. Entonces, si yo estudio comunicación, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy estudiando una ciencia o estoy estudiando un arte? Vámonos al nombre de la universidad. Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. Sabemos que dentro de la universidad se considera que las bellas artes van a ser artes escénicas, música, y la otra que no me acuerdo cómo se llama, y artes plásticas. Entonces uno dice, o sea que la comunicación hace parte de las ciencias. ¿Pero es la comunicación una ciencia? Esa es la primera pregunta que habría que responder en esta clase. Si la comunicación puede ser una ciencia o no. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hablamos entonces de epistemología de la comunicación? Si la epistemología es la disciplina de la filosofía que se encarga de estudiar el fenómeno del conocimiento científico, voy a agregarle el científico, entonces la que nos puede decir si la comunicación es o no una ciencia es la epistemología. ¿Sí? Por eso la materia se llama epistemología de la comunicación. Vamos a mirar cuáles son las bases para poder decir que la comunicación es una ciencia. ¿Qué necesita una ciencia para ser ciencia? ¿Cumple la comunicación con ello? ¿Qué nos dice la epistemología sobre ello? O sea, no vamos a ser epistemólogos como tal. Lo que vamos a hacer es determinar cuáles son las características que nos pueden hacer creer que el estudio de la comunicación puede o no ser ciencia. ¿Me van siguiendo ahora? Isabel, Luis, Dylan y los demás que no levantaron la mano, pero que yo sé que también tenían dudas. Sí, profesor, ya le capté. No, si no, me pueden decir. ¿Seguro? No, profe, porque es que encuentro relación en creer que puede ser una ciencia o una disciplina que uno cada vez estudia más. Me estoy perdiendo. O sea, es complejo. ¿Cómo? Repíteme porque me perdí un poco con la señal. O sea, porque mira, en sí el ser humano nunca deja de seguir explorando la comunicación, entonces diría que es como una disciplina que todavía está siendo estudiada y no se puede considerar todavía tanto como ciencia, ya que ya está estipulada ciencia, sí, pero sin embargo sí tiene algo que ver con eso. Ese es uno de los argumentos en contra, ¿no? Como que es que la comunicación no deja de ser, y es un campo que atraviesa tantas cosas. Entonces, cuando hablamos de comunicación, ¿de qué estamos hablando? Una de las cosas que vamos a hacer en un momento dado, Luis, eso es una muy buena observación, es decir, bueno, vamos a suponer que la comunicación es una ciencia. ¿Qué estudia? ¿Cómo habla Alex? ¿Cómo hablan los estudiantes? ¿Cómo que los medios? ¿Qué?
¿Cómo se comunican los animales? Es una vaina superante de la comunicación. No, profe, Una tarea pero la sería, comunicación bueno, tiene varias teorías. una ciencia, vamos a delimitar. ¿Cómo? Pero es que la comunicación es una ciencia. Por si nos podemos verlo, digamos que los parámetros de que una ciencia cumple totalmente. Eh, se, eh, eh, se puede, digamos que entre los estudios hay observación ahí, accionamiento en los estudios de la comunicación, hay sistemas estructurados, se puede predefinir mediante estudios qué es lo que va a suceder si uno hace algo, digamos que en cuanto a la comunicación, uno puede decir, bueno, va a suceder esto, o sea, ciencia sí es. Exacto, sí, tiene algo de ciencia porque las teorías que estábamos estudiando en argumentación y en teoría hacen unas investigaciones muy interesantes. Ya que has metido eso, Luis, voy a hacer una pregunta curiosa. ¿Qué tiene en común todo lo que se dijo en la clase de teoría? Fue que se estaba investigando los efectos que causaba una comunicación, por ejemplo, de los efectos de la ¿Qué comunicación? Masa, ¿Qué comunicación? ¿Qué comunicación? De masa, muy bien, no te estaba escuchando bien, en efecto. Fíjense que no nos vamos a adelantar, sí, pero lo que está diciendo, dame un segundo, Jorge, lo que está diciendo Carlos es bastante cierto. La comunicación puede cumplir con esto. El verdadero problema con la comunicación, y nos estamos adelantando un poquito, es que puede ser de todo. Cómo se comunica el bebé con la mamá, puede ser pero si nosotros cogemos la comunicación y decimos, bueno, sí, es verdad, pero como comunicadores nos vamos a dedicar, nuestro objeto de estudio es la comunicación masiva, y ahí enseguida uno limita y es más fácil encauzar. Y ahí, fíjate que eso va un poco acorde con lo que tú estás diciendo, Luis. Aquí tirando un spoiler. Dime, Marco. Profe, es que nosotros tenemos que mirarle cómo vemos la comunicación. Es como lo que usted nos estaba diciendo, era lo que iba a decir yo. Nosotros miramos cómo nos comunicamos. Era eso, profe, lo que usted acabó de decir. Exacto. ¿Recuerdan que cuando estábamos en segundo semestre lo primero que dijimos es el término comunicaciones polisémico? Exacto. Pero para hablar de ciencia no podemos tomar todos los campos polisémicos de la comunicación, ¿no? Cómo se comunica incluso una computadora con otra. No, ya ahí vamos a delimitar. En el campo de lo masivo, dame un segundo, Jorge, ya te doy la palabra, ¿qué vamos a estudiar? Por ejemplo, el campo de la comunicación entre computadoras, ya eso no va a ser de la comunicación masiva, ya eso va a ser de otro campo, del campo de las tecnologías, de la informática. Te escucho, Jorge. La comunicación puede ser denominada ciencia siempre y cuando tengamos en cuenta y valoremos la función y la estructura de la misma. Exacto, eso hace parte de la delimitación del objeto de estudio. ¿Qué vamos a entender por comunicación? O por lo menos, ¿qué se va a entender cuando uno estudia comunicación en una universidad? Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero ser un man que estudie lenguas. Yo quiero enseñar inglés. Yo quiero aprender inglés porque yo quiero enseñar inglés. Esa es mi meta en la vida. Tengo 17 años y quiero enseñar inglés. Y me voy y reviso así el programa de la UDC, no de la UNIVAC, de la UDC, y veo que hay una carrera que se llama comunicación social. Yo digo, claro, esto es lo que yo voy a estudiar porque yo quiero que me enseñen a comunicar en inglés a la sociedad. Y me voy a estudiar comunicación no dial. Estoy más perdido, como dijo por ahorita Dylan cuando estábamos hablando del otro, que el hijo de Linda. O sea, no, papi, la comunicación social no es aprender inglés y enseñárselo a la sociedad, es otra cosa, ¿sí? Cuando uno estudia comunicación social, eso tiene una delimitación. Ya ahí estamos dentro de un campo, ¿no? No es que uno crea que la palabra comunicación, aunque tenga muchos significados, cuando uno la quiera tratar como ciencia, hay que delimitar. De todos estos significados, nos vamos a basar en este. Este va a ser nuestro objeto de estudio, un término que veremos después, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, voy a reestructurar por lo que venía diciendo antes. Entonces, ¿la comunicación es una ciencia? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. Para poder determinar eso, tenemos que estudiar epistemología de la comunicación. ¿Qué es la epistemología? Bueno, una disciplina que se encarga de estudiar y de entender y de explicar, de alguna manera, cómo debe ser el conocimiento científico. Entonces, en esta clase lo que hacemos es ver si se puede hablar de que lo que se hace en comunicación es científico o no. Les dije, que eso también pudo confundirlos,
de que no hay como tal una persona que se dedique, yo soy epistemólogo y me dedico a revisar trabajos para ver si son científicos o no. No. Todos nosotros hacemos epistemología cuando estamos haciendo investigación. ¿Sí? Cuando estamos haciendo investigación y decimos, joda, hice esta conclusión, pero yo siento que lo que estoy diciendo aquí es carreta, lo voy a borrar. Ahí estoy evaluando si el conocimiento que estoy dando cumple con las reglas del conocimiento científico, que tiene que ser verificable, tiene que estar basado en la verdad, tiene que estar basado en hechos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí estoy haciendo epistemología. Es como la metodología. Existen metodólogos. Hay una parte que se llama metodólogos. Ahora, cuando ustedes hacen sus trabajos para CLEDIS, por ejemplo, el semestre pasado en metodología, ¿quién se los hizo? ¿Buscaron ustedes un metodólogo que se los hiciera? Una investigación. Exacto, pero ese texto que ustedes le entregaron a CLEDIS, ustedes mismos, o sea, que ahí en ese momento dado, ustedes actuaron como metodólogos, de pronto no les quedó espectacular, de pronto una persona más dura en investigación lo hubiera hecho mejor, pero ustedes ahí hicieron sus primeros pininos como metodólogos, o sea, personas que hacen metodologías, ¿sí? Lo mismo pasa con la epistemología. Sí, hay gente, hay profesores que estudian epistemología y que dan clases de epistemología y son expertos en teoría del conocimiento, son expertos en cómo determinar qué es una ciencia, qué no, qué es conocimiento, cuándo un conocimiento es válido, cuándo no es válido. Eso lo hay, pero en el fondo, cuando alguien hace investigación, siempre tiene algo de epistemólogo. Esta carrera, esta materia existe por eso. La epistemología de la comunicación existe por eso. Vamos a mirar si el recorrido que ha hecho la comunicación, el estudio de la comunicación, se puede considerar científico o no. Por eso se llama epistemología de la comunicación. ¿Me van siguiendo? Claro, bro. Levanten la mano de nuevo, sin problemas y sin miedos, aquellos que no hayan comprendido del todo. No tengo ningún problema en explicar porque yo sé que puede ser complejo. Luis Carlos. No me lo creo del todo. Yo siento que el tema no es tan clarito. Creo que han pillado como la idea general. Pero así clarito como me lo están pintando, no lo creo. Pero como el agua panela, sí. Ah, ok, no había leído bien, clarito como el agua panela. O sea, no has entendido del todo. Muy bien, está bien. Lo que quiero que entiendan es eso. La comunicación aún se discute si es una ciencia. Y para poder determinar si es una ciencia, uno tiene que pensar, analizar y ver. Y cuando uno piensa, analiza y ve para saber si algo es científico o no, uno está haciendo epistemología. Por eso se llama epistemología de la comunicación. Es que sí, ahí estoy claro. Yo sé que la epistemología es la que busca comprobar si el estudio es una ciencia o no. ¿El conocimiento es científico o no? Exacto. En eso estoy claro, pero o sea, no entiendo qué más nos quiere que entendamos. Bueno, por ahora nada más quiero que entiendan eso. Pues ya está, entonces sí estamos claros como el agua normal. Ok. Bueno. Con eso comenzábamos hoy un poquito, aunque les voy a dejar algo para que lean y les voy a dejar algún videíto. También tenemos que tener claro entonces qué es epistemología y qué es ciencia. Entonces, por ahí vamos a dejar algo de tarea, ya miraré yo en Proyecto E, tenía un videíto para que vieran, por lo menos que era ciencia, algo muy sencillo, pero no nos alcanzó el tiempo. Si no hay dudas, les voy a regalar 3 minutos de tiempo libre. Profe, sí. Dime. Bueno, qué pena quitarle el tiempo libre. Profe, yo tenía la pregunta de cuáles son las reglas del conocimiento científico. Usted dijo que era verificable, basado en hechos. Bueno, eso como tal es una clase posterior, pero es verificable, basado en hechos, sigue unas reglas estrictas, es replicable, que es algo en lo que puede fallar la comunicación y en general las ciencias sociales. Es replicable, se basa, es sistemático, tiene que ser sistemático, organizado.
Entre otros aspectos que, bueno, eso es lo que, porque hay que verlos más en detalle, pero entre otros aspectos tienen que seguir con él. Tiene que seguir un método riguroso en el sentido de seguir un conjunto de seleccionar una muestra, determinar, no estadísticamente, pero sí determinar esa muestra y regirse al seguimiento de la muestra y de los datos. ¿Es predictible también? Sí, es predictible. Se supone que debe ser predictible porque puede ser replicable, en efecto, como nos dice nuestro amigo Carlos. Profe, entonces si yo, por ejemplo, sigo esas reglas para estudiar cualquier cosa, o sea, cualquier cosa en el universo, ¿eso se puede convertir en una ciencia o también tendríamos que entrar en un debate? No, realmente no necesariamente tendría que convertirse en una ciencia. Depende del objeto que tú estés analizando. Si lo que tú estás analizando de algo del universo que puede encajar dentro de otra ciencia ya existente, simplemente estarías haciendo un estudio científico dentro de esas ciencias. Como cuando yo te dije aquí, por ejemplo, que yo dije que voy a estudiar ¿dónde fue que lo puse? El sistema óseo. Por aquí puse el sistema óseo de las moscas, ¿no? Eso me podría ofrecer un trabajo científico que encajaría dentro de la biología. Para que pueda hacer ciencia no es solamente seguir el método científico, es tener unas características. Toda ciencia debe tener por lo menos un objeto de estudio delimitado. ¿Qué entendemos por objeto de estudio delimitado? Un fenómeno de la naturaleza, entendiendo por naturaleza todo, que no entre en choque con otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, si tú me dices, yo quiero estudiar moscas, garrapatas y gusanos, y quiero que mi ciencia se llame Mogarrapú. Yo te digo, chévere, me parece muy bien tu campo de estudio, pero todo eso entra dentro de la biología. ¿Para qué lo vamos a llamar por aparte? ¿Sí? O yo quiero hacer un campo de estudio sobre las personas afros que viven en Colombia y lo quiero llamar afrocolombiología. Chévere, pero eso sería sociología, solo que eso sería como una ramita. Entonces, la definición de ciencia va a depender de otros aspectos, que es que haya un objeto de estudio determinado. Pero sí, si tú haces un estudio de lo que sea, siguiendo las reglas del método científico, eso va a ser un estudio científico. Lo que habrá que determinar es en qué ciencia se encausa. ¿Sí? Ahora, a veces comenzamos a estudiar, y así se han desarrollado las ciencias, cosas, y estamos estudiando algo y no nos damos cuenta y realmente no solamente estamos haciendo un objeto científico, un estudio científico, sino que estamos haciendo una ciencia. Los primeros señores que comenzaron a estudiar la sociedad pensaban que estaban haciendo filosofía y realmente estaban dando paso a la sociología. Eso pasa a veces. Ok. Profe, entonces, donde realmente se pone difícil o el punto de conflicto en cuanto al debate de si la comunicación es una ciencia o no, viene siendo acerca del objeto de estudio en sí, ¿verdad? Exacto, porque es que hay la comunicación, qué chévere, nos comunicamos. Ajá, hay la lingüística, en la lingüística nos comunicamos, en la antropología nos comunicamos. ¿Por qué no podemos decir que eso le pertenece a la lingüística? ¿Por qué no podemos decir que le pertenece a la antropología? Ahí es donde, ¿qué tenemos que delimitar? Y ahí la cosa es un poco más compleja porque ahí es donde uno comienza a hablar de teorías de la comunicación, porque la comunicación entonces bebe de la lingüística, bebe de la historia, bebe de la política, bebe de un poco de partes, y uno dice como que, wow, bebe de tanto que si eres una ciencia o lo que eres es una cosa ahí mezclado un poco de cosas. Eso como para tener una idea, como para ir cerrando porque nos estamos adelantando como que casi todo el semestre en esta conversación, por cierto, pero sí, ahí es donde la cosa, ahí es donde ¿cómo es que dicen? El rabo tuerce la puerca tuerce el rabo, no sé, una cosa así que dice la gente. Bueno, en fin, la epistemología es lo que sospecha antes de creer, o sea, lo que te dice si hiciste el proceso bien. Bueno, yo no diría sospecha antes de creer, eso puede tener otro nombre, pero que de alguna manera nos ayuda a determinar, es la reflexión que se hace para determinar si lo hecho tiene carácter científico. Ok, listo, estamos ready, profe. Bueno, listo. Profe, ¿se podría decir que entonces la comunicación, o sea, el objeto de estudio de la comunicación es simplemente un fenómeno y que ocurre en muchas diferentes áreas? La comunicación sí, pero entonces si queremos llamar comunicación como ciencia, ponerle algo a comunicación, había que determinar. Y fíjate que eso es un hecho bien interesante, porque realmente lo que pasa es que la comunicación es polisémica y se va por diferentes ramas.
Entonces, si uno quiere estudiar la comunicación como una ciencia, uno tiene que decir, la comunicación, tienes un poco de ramas, no todo lo puedes estudiar, tú no puedes abarcar todo, dedícate a una sola cosa. Y entonces ahí entramos en una discusión de qué es comunicación y qué son las ciencias de la comunicación, que vendría a ser como, o sea, ya no podemos hablar de comunicación, sino de ciencias de la comunicación, y esa es otra clase, pero más lejana. Ciencias de la comunicación. Claro, La comunicación se divide. Exacto, cuando uno habla ya de ciencias de la comunicación, yo no, estás hablándome de la masiva. Si me hablas de comunicación, esta charla que tenemos tú y yo. Si me hablas de ciencias de la comunicación, ya yo enseguida pienso, comunicación masiva, ¿sí? Entonces como que se comienzan a hacer divisiones como para poder como ponerle apodos, no, como ponerle apellidos para que pueda tener ya como un campo delimitado y un nombre delimitado, porque hablar de comunicación a secas es una cosa muy amplia y polisémica. Entonces, ¿sí? Para hablar de la comunicación como ciencia, en realidad estaríamos hablando de o sea, de cada ciencia específica de la comunicación por cada rama. Más o menos, si hablamos de comunicación, de estudios de comunicación. Lo que pasa es que también últimamente se ha vuelto muy común hablar de comunicación y pensar solo en la comunicación masiva. Y eso es lo que de alguna manera muchos defienden. Hombre, si cada que alguien dice comunicación piensa en comunicación masiva, vamos a pensar que los estudios de comunicación son de la masiva y cuando ya sea de la interpersonal tiene el otro nombre, lingüística o antropología o lo que sea. ¿Sí? Ok, entiendo. Listo. Bueno, lo dejamos hasta ahí, primero por la hora y segundo porque siento que estoy como avanzando un montón y de pronto se van a terminar confundiendo los temas. Espero que te haya quedado claro. Bueno, dicho esto, nos vemos. Tenemos que cuadrarlo porque viene un festivo, hay que mirar a ver cómo se hace, pero por ahora nos quedamos hasta aquí. Ya yo me comunicaré con Laura para seguir, ¿sí? Listo, profe, feliz noche. Gracias, igual. Bien, profe, bien. Moral. Gracias, profe. Que tenga buena noche, profe. Vale, hasta luego, igual. Chao, profe. Chao, Laura. Profe, ¿te va a dejar alguna actividad pendiente o...? Posiblemente la montaré en proyecto, ¿eh? Cualquier lectura o cualquier videíto, algo sencillo. Bueno, profe, bendición. Listo, igual.